Hola, ¿qué tal? Nuevamente en Notas Verdaderas en QM Noticias y hoy con una mujer periodista y locutora y una mujer que llamó mucho la atención porque incursionó en un mundo habitualmente masculino, que todavía sigue siendo muy masculino como es el mundo del fútbol. Estamos con Viviana Vila, periodista, profesora de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, comentarista de Fútbol para Todos. ¿Cómo estás? Muy bien y gracias por venir, por estar acá. Gracias por reparar en lo que una hace y entender que tenemos cosas para decir, ¿no? Cuando salimos de una cabina también o de una clase, por ejemplo. Eso. Esto que tanto me gusta que es estar en la facultad, la que me formó por otra parte. ¿Cuándo empezaste a estudiar periodismo? Salí del colegio y empecé a estudiar medicina. Mi futuro estaba en la medicina. Estudié 4 años medicina. Ah, bueno, mucho. Sí. ¿Acá en La Plata también? Sí, todo en La Plata. Pero esta parte te la hago muy corta. Tenía 18 años y fui a Radio Universidad de La Plata. Y ahí conocí grandes amigos. Iba a haber un programa. Casualmente era de deportes. Y yo me quedé en el control, al lado del operador, cebándole mate. Y así estuve un año, porque me subyugaba lo que estaban hablando, cómo era esa historia. Cada día me hacía más amigo de los chicos. Dije, me voy a anotar en la Facultad de Periodismo. Con lo cual empecé segundo de Medicina y primero de Periodismo. Tercero de Medicina, segundo de Periodismo. Y no bien empecé la facultad, en la misma radio empecé a leer gacetillas universitarias en Contacto Universitario, que es un programa que adoro y que sigue estando en la radio. Con lo cual empecé a estudiar periodismo y a trabajar en una radio. Y después en el servicio informativo redactando para que el locutor lea las noticias, y después se abrieron las FM más masivamente acá en La Plata y me llamaban para hacer la locución, y yo no era locutora, por eso me anoté en el ISER, para poder ser legal. Con lo cual, digo, mientras estudiaba iba teniendo la otra pata que es tan importante de la práctica. Así que era muy atrapante para mí, y un día di mal una materia en medicina y me trabó la cabeza. Y empecé a pensar que toda esa magia que era una radio me atrapaba, y el dolor de entrar a un hospital y esto no tenía mucho que ver con mi sensibilidad. Y me costó enormemente, pero terminé abandonando y seguí con el periodismo y nunca más dejé de hacer radio, jamás, ni un día de mi vida. Y tenés una voz espectacular, la verdad, para nunca eso, lo pensé, los demás me lo fueron diciendo. Claro. Cuando me decían que lea una publicidad o que anuncie un tema, pisar un tema, estas cosas de FM, ¿viste? Yo no lo sabía, la verdad que no tenía registro de mí, en absoluto. No tenía nada de registro. Sí de ser muy oyente de radio, de mi papá leyéndome el diario en voz alta, de ser muy chiquita y escuchar a Larrea. Cuando lo conocí hace pocos años a Larrea y le agradecí, porque le dije, creo que me has inyectado algo de cuando yo era chiquita, porque esta pasión que tengo por la radio, si no. Sí, la fui descubriendo, pero creo que de chiquita debe haber entrado en mi sangre, gracias a Dios. Ahora, empezaste a trabajar en periodismo, decías, bueno, no en periodismo deportivo. No era mi intención. ¿Y cómo llegaste al periodismo deportivo? Y es raro, es raro. A ver, proyectate hace muchos años atrás, 15, no había casi mujeres que hagan deporte. Y a mí, me recuerdo así vagamente una que iba a los vestuarios. Egli Giovanelli, pero... una señora que iba a los vestuarios, hacía entrevistas y eso, y nada más. Sí. Y después, bueno, los canales presentadoras de noticias, que es otra cosa a comentar fútbol, ¿no? El tema empezó básicamente en la radio. Yo siempre fui a la cancha, me gustaban los deportes, el fútbol me parece el deporte más maravilloso, pero digamos, me gusta en general el deporte. Y hace 15 años conocí a Víctor Hugo en una charla que no tenía que ver con el fútbol, sino con el día que él presentó Un grito en el desierto, su libro, noviembre del 98. Vino a La Plata a presentarlo y yo fui a verlo. Le hice 3 o 4 preguntas y le dije, algún día me gustaría charlar con usted, porque no sabía de qué, porque me anulaba su figura. Claro. Le llegó a la cadera además, con lo cual ya era imponente verlo, me temblaba el alma por toda la admiración que él me generaba. Y ahí me contó que él hacía un programita los sábados a la tarde en Continental, por deporte, que sigue estando, que él tenía demasiado olfato y él sentía que yo podía hacer algo en ese programa. Estuve un mes pensando con qué me aparezco. Y agarré el grabador y me metí en las villas de Quilmes donde hacen fútbol los chiquitos del cura Farinello. Ah, sí.
Y porque yo me acordé de Diego cuando en la villa decía mi sueño jugar en la selección. Entonces me fui a hablar con los chiquitos de la villa. Y, y fue fascinante, Nora, porque en ese entonces todos querían ser como Palermo. Ah, mirá. Después de Claro. pensar un mes que él iba a presentar. Y bueno, me armé todo una micro de producción con cortes musicales chiquititos, con un audio mío, todo lo armé, lo presenté, duraba 4 minutos, y él me presentó un enero del 99, y así estuve todo un año en ese programa, y un día me sentó a la mesa a que siga hablando de pero temas polideportivos. Y un día se le ocurrió que yo empiece a hacer pequeñas conexiones desde La Plata con Gimnasia y Estudiantes en los partidos de fútbol, después de un año de negarme a hacer, porque yo misma entendía que era un mundo muy masculino y al cual por ahí quedaba como descolgada accediendo yo. Bueno, me decía, ¿por qué no? Fíjate, qué sé yo. Y un día empecé. Y el clic definitivo fue que un día, en la previa a un partido, faltando 10 minutos, partido que en La Plata él iba a relatar, Estudiantes Vélez, él y Alejandro Apo comentaba. 10 minutos antes que empiece el partido, me dice, Vivi, Apo no viene, comentás vos. Pero No te dio opción. No, y yo nunca lo había hecho ni jugando en casa. Ah, O nunca sea, que habías... debuté comentando un partido de fútbol con Víctor Hugo. Ah, bueno. Fue terrible. Fue terrible. Ese terrible, ¿qué quiere decir? ¿Estuviste Todo. nerviosa? ¿No te acordás? ¿No sabías qué decir? Me pareció claro, porque él me decía, vos, cuando lo consideres, yo voy a estar relatando, cuando lo consideres, entrás y comentás. Y yo, para mí, decía, ¿qué le voy a agregar yo a este señor que relata y comenta y describe como nadie? ¿Qué le puedo aportar yo? Bueno, pasaban los minutos y yo, me costaba, me parecía irrespetuoso de mi parte, siempre con un perfil tan bajo que no querían interrumpirlo, aunque tenía que interrumpirlo porque el rol de comentarista es meterse en el relato. Bueno, en un momento me animé, hice una observación de lo que estaba viendo, así, muy por arriba, y no me miraba, ni me miraba, y era terrible porque yo no tenía registro si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Sí. Y el entretiempo me dejó comentarlo ahí como 10 minutos yo sola hablando del partido y me siguió sin mirar, no me lo olvido más, hasta que recogió frases que yo había dicho en el comentario y le sirvieron para él pintar el segundo tiempo. Ahí me di cuenta de dos cosas, que había probado lo que había hecho y que me había escuchado todo. Y desde ese día dijo, nunca más mandamos desde Radio Continental comentarista a La Plata. Desde hoy la comentarista es Vivi. Irá relator, pero la comentarista es Vivi. Y así seguí. Traté de sintetizarte más o menos. No, pero bueno, lo sintetizaste bárbaro. Ahora decime, ¿y relatar un partido relataste No, alguna jamás, vez? jamás. Una vez jorobando, pero mal, así me apuraban y dice, a ver, ¿cómo relataré este gol? Pero en casa, te estoy diciendo. Y no, mejor sigo haciendo esto, aprendiendo esto. No. Ahora, ¿y cómo es eso? Vos decías, bueno, tenías tus reparos porque es un mundo muy masculino. Y evidentemente uno mira, yo no soy habitué de mirar partidos de fútbol, pero sí, bueno, en situaciones de amigos, de familia, Sí. qué sé yo, que uno ve y la mayoría son hombres, absolutamente. No solo los que van a la cancha, que ahora hay más mujeres, muchas más mujeres, Muchas. pero igual sigue siendo mayoritariamente masculino y entre los periodistas más. ¿Cómo recibiste y cómo seguís? ¿Hubo un cambio en estos 15 años que empezaste a trabajar haciendo comentarios de deportes en la actitud de los hombres periodistas? Hubo algo muy bueno, que lo agradezco, que es haber empezado con la cosa más chiquitita, de no haber entrado por ninguna puerta mayor, sino empezar con la cosa más pequeña, que es chequear el dato de un equipo, ir a un entrenamiento, ver cómo el técnico se manejaba, el preparador físico, el kinesiólogo, etcétera. Entonces, esa cosa chiquitita hace que con el grupete de compañeros periodistas que van a cubrir un partido, te vas haciendo y vas creciendo. Entonces, esto de no irrumpir de golpe, sino ir creciendo, me dio la fortaleza como para sentir que fue un laburo de hormiga, porque cada día fue un poquito más, o comentar un partido más importante, o trabajar con un par, o con una persona, un compañero de la radio que yo recontra admire, y yo estar comentándole a ese compañero, ese relator, con esa tarea tan maravillosa que es relatar un partido de fútbol, que me genera una admiración profunda. Entonces, el hacerlo tan despacito hizo que para mí sea una cosa natural. Entonces yo me he criado en un mundo de todos varones y con la mayoría de ellos convivo todo el tiempo sin la necesidad de decir, ay, acá no sé,
Entonces no, lo que pasa es que lo masivo fue la tele, el cambio fue la tele. Igualmente, antes de la tele, hay un número que te puede decir un gran número, no sé, pero un número importante de varones que ningunean tu observación. Entonces hay destrato directamente, claro, el no trato, el no registro. Claro, no tenerte en cuenta. No, y el maltrato. El maltrato es con una mirada, o sea, no hace falta que te insulten. Te insultan desde las redes sociales, ¿no? En vivo nadie te insulta. Pero las redes surgieron justo mayormente cuando aparecí en tele. Claro. Pero la época de radio fue mucho más respetuosa y menos invasiva y menos avasallante. De gente que no caminó ni un día al lado mío. Pero los compañeros que me vieron crecer siempre han sido muy respetuosos y yo les estoy muy agradecida, sí. Ahora decime, y Fútbol para Todos, la tele, ¿cuál fue el cambio? El cambio que vos sentiste como, bueno, esa trascendencia que te da la pantalla, sí, que obviamente uno puede trabajar en 1.000 millones de lugares, pero parece que nació el día que te pusieron una cámara de un canal abierto, sobre todo. ¿Cómo viviste eso? ¿Y qué pasó también con ese mundo del fútbol? ¿Ves que hay un cambio en ese dejar incluir a la mujer? Dos cosas. Yo nunca busqué hacer tele. Claro. Sentía que era un mundo que no sé, era tan feliz adentro de una radio solamente. Ahora la tele la estoy queriendo de a poco, ¿no? El gran amor es la radio, el micrófono y estas cuestiones. Pero la tele de a poco le estoy sintiendo que es un lugar donde me puedo mover perfectamente. Pero mirá dónde voy. Yo no busqué ni se me hubiese ocurrido, así como no se me hubiese ocurrido de la nada llamarlo a Víctor Hugo para decirle qué cosa en ese momento. Nunca se me hubiese ocurrido la tele. A la tele se le ocurrió, o al proyecto Fútbol para Todos se le ocurrió incluir una mujer en campo de juego, que es Ángela Lerena, y una mujer en cabina comentando. Okay. Y ahí decidieron que sea yo, y a mí me llaman para hacerlo. Me llaman y a la semana empezaba el torneo. Entonces, fue un acto de absoluta irresponsabilidad mía, de inconsciencia mejor. Dije, bueno... No, dije, bueno, total, si voy a comentar para la radio, comento para la tele. Me peinaré un poco más, me pintaré. Lo hago yo sola en la cabina, me pinto, me peino, que cambio la remera y voy. Y así lo pensé. Y me di cuenta que no tiene nada que ver. Y al instante que salí en tele empecé a sentir el rigor de todo esto que me preguntaste vos. El maltrato masculino, que no había mujeres haciéndolo. Yo en ese momento ni siquiera había captado esa cuestión. Me decían, ¿qué se siente ser la primera mujer que comente fútbol? Y sentía que era un libro de historia cuando me preguntaban eso, ¿viste? Era horrible, claro. Y ahí empecé a caer de eso, ahí empecé a darme cuenta que por las redes te podían decir cualquier cosa, cualquiera, y para mí fue una experiencia medio desagradable. No tenía espalda emotiva, digo yo, para soportarlo. Estuve a punto de bajarme, en realidad, porque dije, yo no busqué hacer esto, ¿por qué tengo que estar soportando esto? Y resistí, por suerte. Entonces me fui acomodando un poquito con el tiempo. Ya este es el 4º año de Fútbol para Todos, ¿no? Ahora, ¿y cómo ya más allá de tu experiencia particular, cómo ves la experiencia de Fútbol para Todos, lo que implicó el cambio de el fútbol privatizado al fútbol masivo, accesible a todo el mundo? Nació en 2009. Yo te estoy hablando, lo mío fue en febrero del 2012. Con lo cual... Lo apoyé desde el primer día. ¿Viste el proceso? Sí, pero yo como televidente. Claro, como televidente, como comentarista, pero en radio, sí. ¿No? No te alteraba tu vida. Y sin un 1% de ideas de algún día trabajar en Fútbol para Todos. Claro. Ni se me había ocurrido jamás. Con lo cual estaba fuera de todo. No tenía solamente 2 o 3 amigos que habían trabajado en radio conmigo, que los vi que habían empezado en Fútbol para Todos. No conocía un directivo ni un productor, a nadie. No conocía a nadie, con lo cual era solamente espectadora. Y el proyecto, políticamente hablando, me parece maravilloso, digamos. O sea, es algo que jamás discutí, que siempre apoyé y que me parece de una justicia absoluta. Antes ya nos acostumbramos tanto que ya me olvidé lo que era... que no se podía ver nada, Nora. No, vos sabés que, como te decía, no miro habitualmente fútbol. Iba a la casa de mis viejos y mi papá, me acuerdo un día que estaba mirando la tele y gritaban gol y enfocaban a la tribuna. Entonces le digo a mi viejo, papá, pero no entiendo. Le digo, ¿por qué está la tribuna y no el partido? Me dice, no, porque yo no pago la cuota de diferencia. Le digo, ¿qué?
Digo, ¿transmiten la tribuna? Sí. No me entraba, pero no pudo, te juro que al día de hoy me sigue pareciendo increíble que eso se haya naturalizado. Absolutamente. Y que eso tenía rating, eso sí que es el fenómeno del fútbol. Sí, por suerte nosotros escuchábamos radio, porque era lo mismo, ¿para qué quería ver gente en la tribuna? Y si no estaba el programa del domingo a la noche, o sea que un partido que se jugaba el viernes, vos podías ver el gol recién el domingo a la noche, y depende qué equipo, porque te pasaban en 2 horas de programa, hora y media de Boca, River y algún otro grande. Pobre Sarmiento de Junín. Claro. Nunca le hubiesen Jamás. pasado un gol. Claro. Y hoy se televisa todo, pero absolutamente todo. Y está tan naturalizado que ya cuando algún partido lo da otra pantalla, como la de Deporte B, que es muy nueva para muchos, es nueva en realidad, tiene 3 años, y no está en la televisión pública, no lo están dando, esto de fútbol para todos. Digo, la pucha, pero hace unos años no podías ver nada. Con lo cual el proyecto a mí me parece maravilloso. Y que hayan incluido mujeres, y no lo digo porque haya sido yo la que comente, a mí me parece un acto revolucionario enorme. Con lo cual... ¿Hay otros países del mundo donde hay mujeres comentando fútbol? Mira, la otra vez me da un poco de pudor decirlo, pero te lo cuento para que sepas. En el Estadio Centenario de Montevideo hay un hermoso museo, porque es histórico, es mítico, que es el Estadio Centenario de Montevideo. Hay un museo que es majestuoso y fui... Y había una fotito mía puesta que me impactó, porque había cosas de Maradona. Había cosas de Maradona, qué sé yo, y tenía una fotito mía. Okay. Entonces pregunté por qué era esto. Después me dijeron que era porque para ellos también era muy novedoso y que no tenían registro de que haya en la televisión pública, no en radios, pero sí en la televisión pública de otro país, mujeres comentando. En Italia hay mujer que comenta y hay una que relata. Pero así, ves, te la estoy contando muy excepcionalmente. Después sí hay mucho programa con muchas mujeres presentadoras de programas deportivos, pero aparentemente no. Por eso lo considero un acto revolucionario y a mí me da mucha felicidad porque me gusta esto de andar siendo parte de alguna revolución, aunque sea en este tema, ¿no? Me encanta romper con lo establecido a mí. Bueno, vamos a hablar sobre esto, sobre romper con lo establecido. En el próximo bloque seguimos charlando acá con Viviana Vila sobre sobre la mujer en el trabajo periodístico, y en particular trabajando en temas de deporte y de fútbol, acá en Notas Verdaderas.